su amor y su misericordia nos ha traído y junto con Él hemos sido resucitados. Te adoramos, Señor, te damos las gracias y exaltamos tu nombre, Jesús. Quien rompe el poder del pecado, tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, digno es el Cordero de Dios, díselo a Él. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Dile, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomó tu lugar, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, no lo merecía. Oh, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Levanta tus manos y adora al Maestro. Él venció por ti y Él venció por mí. Oh, te adoramos, Señor.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, bendecimos, Señor, declaramos sobre ti que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, y te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 te ama, Él te ama.
Antes de que pasemos al mensaje, te queremos recordar que igualmente podemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí. En esta oportunidad puedes utilizar las diferentes opciones que vas a ver en pantalla. Podemos traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas a través de una transferencia. Podemos traerlos también a través de la cuenta de PayPal de BCC y también podemos venir a la sede física en Baumgasse en horario de oficina con nuestros sobres, con nuestros diezmos y ofrendas. Así que no te pierdas la bendición de seguir dando, de seguir trayendo tus diezmos y tus ofrendas delante del altar del Señor. Aparte de eso, te quiero recordar que así como estás conectado aquí, bien sea en Facebook o en YouTube, podemos salir a otras plataformas si tú nos ayudas a compartir este mensaje. Aprovecha antes que empiece el mensaje y darle compartir con tus familiares, con tus amigos en América Latina o aquí en Viena. Y también utiliza chat, ahí lo tenemos abierto para que tú nos cuentes desde dónde estás, nos cuentes qué ha puesto el Señor en tu corazón, cualquier saludo entre nosotros como hermanos. Y está pendiente porque también estamos compartiendo allí los puntos principales del mensaje y los versículos que queremos que queden en tu corazón. Ahora sí pasamos al mensaje y que Dios te bendiga. Hola a todos, bienvenidos a BCC Latino y a esta cuarta sesión de nuestra serie Sígueme. Cuando iba a comenzar mi ministerio, yo le pregunté a un pastor mayor que yo y en el que confío mucho: pastor, ¿tienes algún consejo para mí? ¿Qué me dirías ahora que voy a comenzar esta tarea de ser pastor? Y él me dijo: Carlos, el ministerio se trata 95% de relación con las personas y 5% todo lo demás. Si tú valoras a la gente, si los amas incondicionalmente, tu iglesia siempre va a estar llena. Porque la mayoría de las personas nunca recibe amor incondicional. La mayoría de la gente nunca ha sido valorada. Y si tú haces esas cosas bien, te va a ir bien en el ministerio. Y hoy quiero hablarte de alguien que es mucho más inteligente que este amigo pastor y que dijo lo mismo mucho antes que él. Vamos a hablar de Jesús. En Mateo 4, versículos 18 al 22 nos dice que mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús llama a sus primeros discípulos y esta es una invitación que aún continúa vigente para cada uno de nosotros. Y hay varias cosas que yo quiero que te des cuenta de esta invitación. De hecho, es lo que hemos estado estudiando durante las últimas semanas. Es que Jesús busca personas que lo sigan. Él quiere que tú y yo seamos sus discípulos y lo sigamos. Pero Jesús encuentra a esas personas en su entorno. Estos hombres eran pescadores, estaban en sus botes. Jesús viene a donde tú y yo estamos. Desde su nacimiento, Jesús viene a nosotros. Jesús, dejando el cielo para estar entre nosotros, nos demuestra que Él nos encuentra aquí mismo donde estamos. Él no nos dice que nosotros debemos encontrarlo a Él, sino que Él está buscándonos a nosotros donde estamos. Y sus palabras, sígueme, son las mejores palabras, es la mejor invitación jamás pronunciada. Y tal vez te preguntas ¿por qué? La respuesta es por la persona que los dijo, Jesús. Pero, ¿qué significan estas palabras realmente?
¿Qué significa seguir a Jesús? Significa que Jesús será tu ejemplo, que si lo sigues, Él te va a enseñar cómo vivir, que Él te enseñará los valores que debes tener y que solamente debemos mirarlo, observarlo, seguirlo de cerca. Significa que Jesús va a estar contigo, Él va a estar contigo, Él quiere ser nuestra compañía, Él quiere pasar tiempo con nosotros, Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros, comunicarse y conectarse con nosotros. Y también significa que Jesús te ayudará a descubrir tu propósito. Estos hombres eran pescadores de profesión y Jesús les dice que si los siguen, en vez de estar pescando peces, los enseñará a pescar hombres. Y la rapidez de la respuesta de estos hombres es inmediata. De inmediato los siguieron y se los he dicho durante toda la serie que esto me sorprende. Escuchan las palabras de Jesús y responden inmediatamente. Durante las últimas 3 semanas hemos visto cada uno de los evangelios, diferentes perspectivas tratando de descubrir por qué estos primeros discípulos respondieron de la manera que lo hicieron. ¿Será por quién era Jesús? ¿Será porque era un maestro famoso, un rabí, por su reputación? ¿Sería por lo que hizo? De nuevo, esta pesca milagrosa que sucede en mitad del día, ¿no? ¿O será por lo que dijo? Los sermones de Jesús eran increíbles. Estaba rodeado siempre de una gran multitud que lo quería escuchar. ¿O será que lo siguieron porque ellos se sintieron valorados? Y yo creo personalmente que esto es una gran verdad, que hay algo acerca de Jesús cuando Él interactúa con sus primeros discípulos, estos pescadores, que puedes sentir que Él los valoraba. Sería la forma en que los miró o el tono en que lo dijo, que ellos empezaron a notar que Jesús realmente los valoraba como individuos. De hecho, hay 3 preguntas que todos aquellos que somos seguidores nos hacemos en algún punto acerca de nuestros líderes, de la persona a la que seguimos. Antes de que alguien te siga a ti como líder o a mí, van a mirarnos y nos van a hacer estas 3 preguntas. La primera es, ¿te preocupas por mí? Antes de que alguien te siga como líder, a ti o a mí, las personas quieren saber que tú les importas, que tienes los mejores intereses en mente para ellos. La segunda es, ¿puedes ayudarme? Porque si te sigo, mi vida va a mejorar. Si te sigo, ¿de qué manera va a cambiar para bien mi vida? ¿Cómo me vas a ayudar a avanzar, a mejorar? Y la tercera es, ¿puedo confiar en ti? Honestamente, si te sigo, serás alguien confiable, serás alguien que cumple su palabra, serás alguien que será fiel a lo que dijo y será fiel a mí. Estas 3 preguntas, ¿te preocupas por mí? ¿Puedes ayudarme? Y puedo confiar en ti. Jesús las responde con un gran y rotundo sí. Sí, me preocupa. Sí, puedo ayudarte. Sí, puedes confiar en mí. Y aquí en esta frase, sígueme, se convirtió en algo bien contagioso. Porque cuando sabes que la persona que te invita a seguirlo es alguien confiable, una persona que se preocupa por ti, una persona que puede ayudarte, no dudas en seguirlo. Y eso es lo que exactamente hicieron estas personas con Jesús. Y he escuchado muchísimas veces que es maravilloso cuando la gente cree en sus líderes, pero aún más maravilloso es cuando el líder cree y confía en su gente. Y Jesús era alguien que creía en la gente. Él vio a estos pescadores y otro seguramente habría pasado de largo. Nadie había buscado en esos botes, remendando redes, limpiando pescados y pensara que ellos serían los líderes que transformarían el mundo y que serían conocidos miles de años después. De hecho, hay este correo ficticio que dice: estimado Señor, gracias por enviar el currículum de estos 12 hombres que ha elegido para los puestos ejecutivos de su nueva organización. Todos ellos ya han realizado nuestra serie de pruebas y no solamente hemos analizado los resultados a través de nuestra computadora, sino que también hemos concertado entrevistas personales para cada uno de ellos. Hemos hecho entrevistas con nuestros psicólogos y con nuestro asesor de actitud vocacional. Y incluimos estos perfiles de todas las pruebas que usted va a querer estudiar detenidamente, pero como parte de nuestro servicio vamos a hacer algunos comentarios generales para su orientación, así como un auditor va a estar dando declaraciones generales y eso se da como este resultado de una consulta con el personal que usted ha escogido y no tiene ningún costo adicional. Y es la opinión del personal que trabajamos aquí que la mayoría de sus candidatos
carecen de antecedentes, de aptitudes educativas, de aptitudes vocacionales para el tipo de emprendimiento que usted está haciendo. No tienen el concepto de trabajo de equipo, así que le recomendamos que continúe su búsqueda de personas con experiencia y habilidad gerencial y con capacidad probada. Simón Pedro es emocionalmente inestable y tiene ataques de mal genio. Andrés no tiene absolutamente ninguna cualidad de liderazgo. Los dos hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, anteponen el interés personal a la lealtad de su compañía. Tomás demuestra una actitud dubitativa que va a afectarlo en el futuro. Creemos que es nuestro deber decirle que Mateo ha sido incluido en la lista negra por el Departamento de Impuestos de la Gran Jerusalén. Y Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo definitivamente tienen inclinaciones bastante radicales. Y ambos registraron una puntuación alta en la escala de ser maníacos depresivos. Así que, señor, mire, sin embargo, uno de los candidatos muestra un gran potencial. Es un hombre de una habilidad e ingenio impresionante, conoce bien a la gente, tiene una mente aguda para los negocios, tiene contactos en las altas esferas, es muy motivado, ambicioso y responsable. Nosotros le recomendamos a Judas Iscariote como su líder y mano derecha, porque todos los demás perfiles hablan por sí mismos y no creemos que cumplan con las expectativas. Le deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento, sinceramente, los consultores de gestión de Jordania. Sé que es gracioso este correo ficticio, pero es cierto que nadie habría estado con ninguno de estos hombres y ver el potencial, pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque los valoraba. Pero Él no solamente vio eso en ellos, Él ve eso en ti y en mí. Jesús valoraba a la gente. Si sigues los pasos de Jesús a través de los evangelios, lo que vas a ver en cada página de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es que te vas a dar cuenta rápidamente que Jesús valora a las personas. Mira la vida de Zaqueo, por ejemplo, en Lucas capítulo 19. Jesús iba caminando por Jericó y había un hombre allí que se llamaba Zaqueo. Él era recaudador de impuestos y bastante rico. Y Zaqueo quería ver a Jesús, pero la multitud se interponía en su camino. Y era un hombre chiquitico, ¿verdad? Y no podía ver por encima de la multitud. Así que él corrió y se subió a un árbol sicomoro, para poder ver a Jesús cuando pasara. Y cuando Jesús llegó al árbol, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja de ahí, apúrate. Hoy quiero que me invites a tu casa. Y Zaqueo se bajó del árbol y no podía creer la buena suerte que tenía. Estaba encantado de llevarse a Jesús a su casa. Y todos los que vieron este incidente se indignaron y empezaron a murmurar: ¿cómo se le ocurre a Jesús ir a la casa de ese hombre tan malo? ¿Cómo puede estar hablando con ese ladrón? Y Zaqueo estaba allí, un poco aturdido, incrédulo de lo que estaba pasando. Jesús comiendo en su casa, y de pronto tartamudea y en un tono de disculpa le dice: maestro, mira, yo le voy a dar a los pobres todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Y Jesús dijo: hoy es el día de salvación en este hogar. El Hijo de Hombre vino a encontrar y restaurar a los perdidos. Yo he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Lo que quiero que te des cuenta es que Jesús valoraba a Zaqueo. Y lo valoraba más de lo que Zaqueo se valoraba a sí mismo. Y me encanta, porque Zaqueo estaba asombrado de que Jesús se fijara en él, que se autoinvitara a su casa. ¿Cómo Jesús se puede fijar en alguien como yo? Y no solo Jesús valoraba a Zaqueo más de lo que Zaqueo se valoraba a sí mismo. Jesús valoraba a Zaqueo más de lo que otros valoraban a Zaqueo. La gente estaba asombrada de que Jesús se fuera a casa con lo que ellos consideraban un ladrón. Eso también es cierto en nuestras vidas. Esta es una historia hermosa. Jesús valora a Zaqueo y le pone 10 de 10. ¿Y por qué lo hizo? Fácil, porque Él lo creó a su imagen con un propósito. Y cuando Jesús nos ve, no nos ve a través del lente del pasado y todo lo que hicimos mal, sino a través del lente del futuro y de todo lo que Él puede hacer en nosotros. Jesús valora a las personas y valoró a Zaqueo de tal manera que Él estaba sorprendido.
Pero veamos otra historia, la historia de la mujer samaritana. Puedes leerla en Juan capítulo 4. Era el mediodía, Jesús estaba cansado por el viaje que había hecho y se sienta a la orilla de un pozo. Y una mujer samaritana viene a sacar agua de ese pozo y Jesús le pregunta, ¿me das un poco de agua? Jesús estaba solo porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar comida para el almuerzo y la mujer samaritana está desconcertada y le dice a Jesús, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pides un poco de agua a mí? Yo, una mujer samaritana. ¿Entiende? Los judíos de aquella época no hablaban con los samaritanos, se odiaban entre ellos y por tradición un rabí no hablaba con una mujer en público, ni siquiera con su propia esposa. Y en ese momento llegan los discípulos regresan y están sorprendidos, no podían creer que Jesús estuviera hablando con ese tipo de mujer, una mujer que había tenido 5 maridos y estaba saliendo con otro que no era su marido. Nadie dijo lo que ellos estaban pensando, pero sus rostros lo mostraron. Ellos estaban sorprendidos, pero Jesús valoró a la mujer samaritana más de lo que ella se valoró a sí misma. Jesús valoraba a esa mujer más de lo que sus discípulos la valoraban. Empiezas a darte cuenta del patrón que existe aquí. Jesús te valora a ti más de lo que tú te valoras a ti mismo. Y Jesús te valora más de lo que cualquier otra persona te valora. Ese es el Jesús al que sigo. Dios valora a las personas. Y si yo valoro a Dios como un seguidor de Cristo, entonces yo también debo valorar a otras personas. Número 2, ¿por qué seguir a Jesús? Es que Jesús conectaba con la gente. Jesús dijo, síganme y conecten con las personas. Hace un tiempo leí un libro de este escritor, John Maxwell, que se llama Todos comunicas, pero pocos conectan. Y la premisa de este libro es exactamente esa, que todos tenemos la capacidad de comunicar un mensaje, pero solamente unos pocos logran conectar ese mensaje con las personas que lo reciben. Tú sabes a lo que me refiero, ¿no? Cuando estás hablando con alguien y ese alguien pareciera que las palabras que tú estás diciendo, él no las entiende, que le entran por un oído y le salen por el otro. Eso es de lo que trata ese libro. Y Jesús, desde mi punto de vista, era un conector increíble. Y una de las características que hacía que Jesús fuera tan bueno haciéndolo, tan bueno conectando, y esto es verdad no solamente para Jesús, sino para cualquier comunicador, es que buenos conectores encuentran terreno común, un área común. Los conectores encuentran terreno común. Ellos conectan, ellos van a donde están las personas. No esperan hasta que las personas los encuentren a ellos. He estado en muchas charlas de liderazgo dentro y fuera de la iglesia y he escuchado muchas veces la expresión que dice que la cima es un lugar solitario. Y esta expresión lo que ilustra es a un líder en la cima de la montaña y él o ella están desde allí mirando a todos allá abajo y verse a ellos aquí arriba es una expresión que dice, wow, la cima es un lugar solitario, pero un verdadero líder nunca dice eso. Piénsalo, si estás en la cima tú solo, nadie te está siguiendo. Entonces, si estás en la cima y te sientes solo, no eres un líder, eres solo un buen escalador, porque los líderes no se quedan en la cima, no se distancian de la gente, ellos se bajan de la cima y buscan a las personas y conectan con ella. Y esa es la historia de Jesús. Dejó el cielo y todos sus privilegios, todos los privilegios que él tenía para estar donde estaban las personas, donde estaba la gente simple y sencilla. Y a través de los evangelios vemos a Jesús constantemente, una y otra vez, conectando con las personas. Él iniciaba estas relaciones. Lo vimos con la mujer que estaba en el pozo. Ella estaba sorprendida de que él iniciara esta conversación con ella. Jesús no permitía que el prejuicio afectara sus relaciones. Uno de los discípulos que decidió dejar todo y seguirlo se llamaba Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. La gente siempre se quejaba de que Jesús compartía con pecadores y recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos, a los ojos de la gente, eran tan malos que necesitaban su propia categoría. No cabían en la categoría de pecadores. Pero aún así Jesús no permitía que el prejuicio afectara sus relaciones. Jesús también mostró perdón en las relaciones. Una vez le llevaron a una mujer que había cometido adulterio y todos empezaron a tomar piedras en las manos y estaban esperando que Jesús tolerara ese comportamiento
Y él mira a la mujer y le dice, mujer, no te condeno, vete y no pecas más. Jesús la perdonó, Jesús mostró perdón en las relaciones y ese hecho, hay un hecho que confirma que Jesús dice que las relaciones son más importantes que el legalismo y la tradición, y es que Jesús sanaba durante el sábado. Los líderes religiosos esto les molestaba que Él sanara durante el sábado, y Jesús dejó claro una y otra vez que sanar a las personas, ayudar a las personas, conectar con ellas era mucho más importante que el legalismo y la tradición. De hecho, Jesús desarrolló relaciones y conectó con las personas aún en el último momento de su vida. Jesús está en la cruz. ¿Y qué le dice uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de él? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, sí, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Jesús está a punto de morir y aún así está conectando con la gente. Uno de mis versículos favoritos de Jesús y que nos muestra a Jesús como ese gran conector es el que está en Mateo capítulo 9 versículos 35 y 38. Dice al 38. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Quiero que notes en este pequeño pasaje cómo Jesús se conectó con la gente. Primero, Jesús se conectó con ellos físicamente. Jesús salió de su zona de comodidad. Él dice en la Biblia que recorría todas las ciudades, todas las aldeas. Él no estaba esperando que la gente lo encontrara a él. Él podría haber dicho, mira, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, que venga la gente a mí, pero no, Él fue por ellos. La pregunta es, si eres un seguidor de Jesús, ¿estás yendo? La pregunta que me debo hacer todos los días es, ¿estoy yendo a donde están las personas? ¿Estoy yendo a las personas que no conocen a Jesús? Jesús también conectó con ellos visualmente. Jesús recorría las ciudades y las aldeas rodeado de multitudes, pero Él no solamente estuvo con ellas, sino que vio a las multitudes, vio su dolor, vio su necesidad, habló de ellas como ovejas sin pastor. Él conectó visualmente. Y la pregunta es, cuando sales, cuando estás con personas que no son seguidores de Jesús, ¿cómo las ves? ¿Las estás viendo como Dios las ve? ¿Las estás buscando? ¿Sabes qué? También Jesús sintió. Se conectó emocionalmente con las personas, sintió compasión, tuvo compasión por ellas. La pregunta que me hago a mí mismo es, ¿qué estoy haciendo cuando veo a los perdidos? ¿Qué siento cuando veo a gente que no conoce a Dios? ¿Sientes tal vez un sentido de privilegio sobre ellos? ¿O te preguntas, ¿cómo puedo conectar con ellos? Y por último, según este verso, Jesús oró. Jesús se dirige al Padre, se conecta espiritualmente y les dijo a sus discípulos, oren ustedes también para que Dios envíe obreros para cosechar, para que alcancen a estas personas, para que toquen a estas personas. ¿Estás orando? Y por último, Jesús nos mira a todos nosotros y nos dice, sígueme y sirve a los demás. Porque Jesús servía a la gente. Si Jesús viniera a la iglesia hoy, y le pidiéramos que definiera liderazgo, Él diría algo como que servir es liderar. Jesús veía a servir y liderar como un punto en común. Esta última historia que vamos a leer es de los discípulos en el aposento alto. Y ellos están teniendo esta conversación de quién es el más grande entre ellos y quién va a estar más cerca de Jesús cuando lleguen al cielo. Ellos están pensando posicionalmente. No están pensando en servir, sino en ser servidos. Esto se trata de títulos, de posiciones, y Jesús sabe esto y los lleva al aposento alto. Y aquí es donde vamos a leer en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Jesús dice, esto es lo que dice la Escritura, luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante. Entonces Jesús les dijo, verso 25, en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente, nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien.
Pero ustedes no deberían ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos. Y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen en esto. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante al que está sentado a la mesa? Sin embargo, vean que yo, el maestro, les he servido la comida a todos ustedes. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué preferiría ser? ¿El que come la cena en la mesa o el que sirve la cena? Prefieres comer y que te sirvan, ¿verdad? Y no intenten negarlo porque yo sé que ustedes lo prefieren, pero yo he tomado mi lugar entre ustedes como el que sirve. Así que sigan mi ejemplo, porque un verdadero discípulo está motivado por el amor de servir a los demás. En su momento más difícil, Jesús puso a otros antes que a sí mismo. Jesús sabía que se acercaba el momento en el que Él dejaría este mundo para reunirse con Dios, su Padre. Juan 13:1 nos dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Alguien una vez me preguntó, Carlos, ¿cómo sé que soy un buen servidor? Y mi respuesta es esta, es muy fácil. Si amas servir a la gente. Si no te gusta servir a la gente, no eres un buen servidor. Puedes ser un siervo legalista, lo puedes estar haciendo porque tienes que hacerlo, pero si no lo estás disfrutando, si no amas hacerlo, no lo estás haciendo bien. Y por cierto, cuando no estás disfrutando servir a la gente a la que sirves tampoco lo está disfrutando. Un verdadero seguidor de Jesús posee una seguridad que le permite servir a otros. Son lo suficientemente seguros para servir a los demás. Juan en el capítulo 13, pero en el versículo 3 al 5 nos dice que Jesús sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que Él había salido de Dios y que a Dios volvía. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Mira, no es por accidente que este pasaje nos dice que Jesús sabía que Dios había puesto todas las cosas en sus manos. Jesús era consciente de quién era y qué hace. Busca una toalla y un recipiente con agua y comienza a lavarle los pies a los discípulos. El servicio comienza con seguridad. Solo quien está seguro de su identidad se puede salir de su zona de confort y agacharse para servir. A las personas seguras les gustan las toallas. A los inseguros les gustan los títulos. Los seguros son conscientes de las personas. Los inseguros son conscientes de su posición. Los seguros quieren agregar valor a los demás, pero los inseguros quieren recibir ese valor. Jesús invitó a todas las personas, a los rebeldes y a los incrédulos para que lo siguieran. Todos estamos invitados a seguirlo. Estás invitado a seguirlo. Pero hay algo que debes saber acerca de seguir a Jesús y es que te costará algo eventualmente. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice: Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A menudo nos preguntamos cuánto nos costará seguir a Jesús. Incluso podemos preguntarnos, ¿será que realmente vale la pena seguirlo? ¿Cuánto nos costará en el trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Jesús quiere más para nosotros de lo que tú y yo esperamos? Jesús dice, sígueme. Sígueme si quieres salvar tu vida. Sí, sígueme si quieres salvar tu vida, pero primero debes perder tu vida. Sígueme si quieres ser exaltado. Pero antes debes humillarte a ti mismo. Sígueme si quieres ser el más grande, pero primero debes ser un sirviente. Sígueme si quieres ser el primero, pero primero debes ser el último. Sígueme si quieres liderar, pero primero debes servir. Sígueme si quieres vivir, pero primero debes morir a ti mismo. Yo sé que esto puede parecer intimidante,
pero Dios es un buen Padre que envió a su Hijo para darnos una vida, y una vida plena y abundante. El momento en que nosotros encontramos nuestra vida es en el mismo momento en el que decidimos perderla por Jesús. Para obtener la vida que Jesús quiere darte, debes soltar a la que estás aferrándote actualmente. Y quiero terminar con esto. Yo no sé a qué puedas estar aferrado en este momento. Puedes estar aferrado a tu pasado, a tu dolor, a tu problema, a tu situación, a tu circunstancia. Pero hoy la invitación de Jesús es la misma que le hizo a esos primeros 4 pescadores en el siglo I. Sígueme. Y ellos respondieron inmediatamente, dejaron lo que estaban remendando, dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. ¿Con miedos? Sí. ¿Con inseguridades? Sí. ¿Con preguntas y dudas? Sí. Pero quiero que sepas esto. Al final de sus días, todos estuvieron felices de haberlo hecho. Y yo sé que tal vez en este momento me estás escuchando y dices, Carlos, no estoy seguro. Y créeme, yo tampoco estuve seguro cuando me hicieron la invitación de seguir a Jesús. Pero hoy estoy aquí y te digo, no me arrepiento. Ojalá lo hubiera podido haber hecho antes. Porque en el momento en el que sueltas, en el momento en el que dejas de aferrarte, en el momento en el que mueres a ti mismo, en el momento en el que tomas tu cruz y lo sigues y te niegas a ti mismo, a tu orgullo, a tu forma de pensar, a tu forma de resolver los problemas y dejas todo en manos de Dios, lo que sucede es que empiezas a experimentar su voluntad, su plan, su propósito para tu vida. Te empiezas a convertir en uno como Jesús y sin darte cuenta, rindes tus sueños y tu lugar de grandeza y la cima para ayudar a Jesús a alcanzar a otros, para ayudar a otros que estaban como tú en algún momento, para ayudar a otros a ver que ese momento de dolor, de inseguridad, que esa situación difícil por la que pasaste tiene un propósito. En manos de Dios nuestras vidas pueden ser grandiosas, pero primero debemos tomar la decisión de tomar nuestra cruz y cada día negarnos a nosotros mismos. Y es en el momento en el que decidimos dejar a un lado nuestra vida que podemos recibir la vida en abundancia que Él tiene para nosotros. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por estar allí para nosotros. Gracias por buscarnos. Gracias por conectar con nosotros. Gracias por servirnos. Gracias porque aun cuando tenía las motivaciones incorrectas, tú me alcanzaste. Ayúdame ahora a ver mi vida desde tu perspectiva. Ayúdame a tomar el camino más alto, que es humillarme a lo más bajo. Ayúdame a confiar. Ayúdame a confiar para entregar todo aquello a lo que me estoy aferrando. Mis éxitos o mis fracasos. Mis dudas o mis seguridades. Señor, todo lo rindo y lo entrego a ti para poder recibir la vida en abundancia que tú tienes para mí. Señor, ayúdame a ser un pescador de hombres, alguien que te sigue, alguien que valora a las personas, alguien que conecta a las personas y alguien que sirve a los demás. Señor, que mi prioridad sea la tuya, como dice tu palabra, que mientras busco primeramente tu reino y tu justicia, todas las demás cosas en su tiempo perfecto serán añadidas. Ayúdame a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y a seguirte. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hola hermanas, que Dios los bendiga. Los invito a que hagan con nosotros esta noche nuestra oración final. Padre, ayúdanos a ser el pueblo y la iglesia que nos has llamado a ser. Un pueblo que siempre edifica y nunca derriba, que siempre da aliento y nunca desanima. Un pueblo y una iglesia que lleva un mensaje de esperanza a donde quiera que va y a quien quiera que ve. En el nombre de Jesús.
los corazones, insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, esperanza fiel, en su amor confiamos, descanso en